Dinamarca, país que dio todo por pertenecer a la OTAN y que entregó gran parte de sus reservas de armamento a Ucrania, hoy teme por su seguridad en caso de una posible confrontación con Estados Unidos por el territorio de Groenlandia, que está bajo su protectorado. Unidades sin armamento efectivo, obsoleto o dañado. Un informe del Ministerio de Defensa danés dejó al descubierto la realidad de este país. Vamos a ver la noticia que analizaremos a continuación. Seria. Su ejército repara morteros con Tyrro. En medio de las amenazas de Donald Trump de hacerse con el control de Groenlandia, llegan malas noticias desde el Ministerio de Defensa danés a través de un informe confidencial que revela la precaria situación del ejército. De acuerdo al informe filtrado en la prensa, la situación de una de las principales unidades del ejército es crítica. Se trata del 13º Batallón de Infantería Ligera, con base en Haderslev, que debió estar listo para realizar misiones de la OTAN a partir del comienzo de este año. La tarea de este batallón es transportar rápidamente a 500 soldados al área objetivo y efectuar operaciones de combate ligeramente a pie, con solo bolsas de lona y varios vehículos todoterreno, pero las circunstancias actuales han dejado en entredicho su capacidad operativa. Este batallón está experimentando graves problemas. El informe proporciona numerosos ejemplos de equipos defectuosos que son esenciales para el servicio. Los morteros, fabricados en 1971, son solo una pieza del rompecabezas. Al dispararse, las miras, que ya presentan baja precisión, se caen, obligando a los soldados a improvisar con cinta adhesiva para mantener el equipo funcional. Esto provoca que la precisión de los disparos disminuya al 15%. El general de brigada retirado, Carsten Rasmussen, con 4 décadas de experiencia, ha expresado su sorpresa ante la cantidad de problemas que enfrenta un ejército con equipos tan obsoletos. Su conclusión es contundente. Estos soldados no están en modo alguno preparados para ser enviados a una misión internacional, sentenció. Este panorama se torna aún más sombrío cuando se considera que Dinamarca, a pesar de ser uno de los principales donantes de asistencia militar a Ucrania, ha sacrificado su propia capacidad militar en el proceso. La decisión de Copenhague de enviar tanques y otros sistemas de artillería a Ucrania puede haber sido impulsada por la creencia de que no enfrentarían una amenaza directa de una potencia hostil. Sin embargo, esta percepción se vio desafiada por la posibilidad de un conflicto directo entre Dinamarca y Estados Unidos, un aliado clave. Desde 1951 existía un acuerdo entre Estados Unidos y Dinamarca que comprometía a este último a proteger Groenlandia. Pero las ambiciones de Trump han transformado a su antiguo aliado en una amenaza potencial, llevando a Dinamarca a un callejón sin salida. Christian Sobi Christensen, investigador principal del Centro de Estudios Militares de la Universidad de Copenhague, ha argumentado que las Fuerzas Armadas danesas no están equipadas ni entrenadas para resistir una invasión estadounidense. Pues ahí lo tienes, Margarita. Así es. Mira, para entender y ver la envergadura de lo que está ocurriendo en torno a Dinamarca, hay que remitirse, yo te diría, a las recientes declaraciones del presidente electo Donald Trump, donde él reiteró sus amenazas ya de tipo económicas contra ese país nórdico debido a su interés en adquirir Groenlandia. Y este asunto es lo que ha puesto en el foco de atención mundial a Dinamarca, de la que mucho no se habla realmente, debido precisamente a esas pretensiones de Trump y sus sugerencias que suenan a una clara amenaza de imponer tarifas punitivas si Copenhague no aceptara o no accediera a sus demandas. Y bueno, como ya es de público conocimiento, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha reiterado que Groenlandia no está en venta y que es la isla la que debe decidir su futuro. Pero muchas personas se están haciendo varias preguntas a un tiempo, y entre ellas, ¿qué nexo existe entre Dinamarca y Groenlandia? ¿Por qué Trump le echó el ojo a Groenlandia? ¿Por qué ese extenso territorio con una población de apenas 56,000
habitantes está bajo la soberanía de Dinamarca, a pesar de esos 2.800 kilómetros que los separan. Bueno, lo primero que hay que decir es que el reino de Dinamarca está ubicado en la península de Jutlandia y comprende todo un archipiélago de más de 400 islas, de las cuales aproximadamente 72 son las que están habitadas. Y Groenlandia es un territorio autónomo dentro del reino de Dinamarca. Así es que, aunque geográficamente los separan esos 2.800 kilómetros, comparten una larga historia, vínculos culturales también, donde lo que más se destaca es que Groenlandia fue colonizada por los vikingos, no sé si te acordarás, tantas películas que vimos de los vikingos, y eso fue en el siglo X, y en el 1261 pasó a formar parte del reino de Noruega. Después, en 1380, con la unión de Kalmar, quedó bajo el control danés, aunque la unión terminó en 1814, según refleja la historia, y Dinamarca mantuvo el control sobre Groenlandia, pero en 1979, que no está tan lejos en el tiempo, Groenlandia obtuvo un estatus de autonomía y eso le otorgó mayor control sobre sus asuntos internos. De modo que ya en 2009 esa autonomía se amplió aún más. Ahora bien, el tema en cuestión es la depauperada situación del 13º Batallón de Infantería Ligera en la guarnición de Haderslev como la única unidad de infantería regular del Ministerio de Defensa danés, donde dicen que los morteros se sujetan con cinta adhesiva. Bueno, una manera bastante gráfica de mostrar lo depauperado que está eso. Y eso preocupa porque muestra un estado de indefensión muy grande, muy alto para el reino de Dinamarca ante las pretensiones de Trump de hacerse de algún modo de Groenlandia, incluso con el uso de la fuerza. Y todo esto, aunque parezca una contradicción, ocurre a pesar de que Dinamarca ha estado trabajando en cooperación con Estados Unidos y con otros países nórdicos para fortalecer su defensa y su seguridad regional. Sin embargo, Ivette, lo que se sabe es que en una conversación telefónica que tuvo Trump con la primera ministra danesa, con Miri Frederiksen, Trump sugirió imponer tarifas punitivas si Copenhague no accede a su demanda. ¿Y qué dijo ella? Bueno, dejó claro que Groenlandia no está en venta y que es la isla la que debe decidir su futuro. Y aunque algunos observadores tengan la impresión de que esta primera ministra danesa deja a su suerte a Groenlandia, hay que entender que tiene un gobierno que gestiona su política, su propia política interna, mientras que Dinamarca se encarga de la defensa y de las relaciones exteriores. Y claro que el móvil de todo ese enorme interés de Trump en Groenlandia es la enorme riqueza en recursos naturales que posee Groenlandia, incluyendo petróleo y gas natural, lo que la convierte, por supuesto, en un territorio estratégico, y todo esto es lo que hace que se muevan en torno a ella intereses geopolíticos por la posición geoestratégica que tiene Groenlandia en el Ártico y que ha generado ese interés marcado de la potencia occidental que será guiada dentro de pocas horas por Donald Trump. Hay que decir también que Rusia y China tienen intereses en el Ártico, pero bueno, de eso vamos a hablar un poco más adelante. Pues Margarita, acabas de dar en el punto. Donald Trump nunca habla por hablar. Él es bocón, sí, pero no habla por hablar. O sea, cuando lo dice es porque ya lo tiene acá, ya lo tienen calculado. Entonces, acabas de dar en el punto. ¿Qué tiene Groenlandia que tenga tanto interés para Estados Unidos? Tiene riquezas minerales, carbón, zinc, cobre, mineral de hierro y diamantes, petrolíferas, como acabas de decir tú, y de gas natural, ¿cierto? Pero en Groenlandia está prohibida la extracción de petróleo y gas por razones medioambientales. Sin embargo, a ver, tengamos en cuenta también que las aguas entre la Islandia y Gran Bretaña, pues Groenlandia tiene la facilidad de colocar radares, ¿no?
y las bases que están allí para proteger la seguridad nacional, porque pues son una puerta de entrada para los buques de la Armada rusa y los submarinos nucleares, Margarita. La seguridad nacional. Esos son los grandes intereses de Donald Trump. Y entonces, sumado al tema del Golfo de México, que también está petróleo, el petróleo, ¿no? No está haciéndolo como chiste, ojo, no lo está haciendo como es que el loquito aquel que se le ocurrió. No, el tipo sabe a lo que va. Y Groenlandia y el Golfo son importantes en temas de estratégicos. Eso por un lado. Ahora bien, el tema de Dinamarca en este informe del Ministerio de Defensa, pues es gravísimo, Margarita, porque Dinamarca tuvo una presencia importante ahora que pidió ser parte de la OTAN con mucha fuerza estuvo y lo recibieron finalmente. Obviamente su equipo pesado de guerra terrestre lo donó a Ucrania. Algo muy similar a lo que pasó, pues guardadas las proporciones, con el tema de los incendios en California, ¿no, Margarita? Ellos fueron y donaron todos sus equipos a los bomberos de allá de Ucrania y hoy estaban sufriendo por los temas de los incendios. Aquí pasa lo mismo. El equipo pesado le dieron sistemas de artillería, tanques, porque ellos no tenían pensado una amenaza directa de una potencia imperialista hostil. O sea, para nada pensaron que un día podría llegar el señor Trump, ni nadie, a ponerlos en alerta. Vamos a ver el siguiente corte, Margarita. Adelante. A pesar de que Dinamarca despliega regularmente aviones y barcos de patrulla marítima en aguas de Groenlandia, su capacidad para defender su territorio se ha visto comprometida por la falta de recursos y preparación para un conflicto real. Se han estado ocupando de actividades militares más mundanas en tiempos de paz, concluye Christensen, un diagnóstico que resuena con la preocupación creciente entre los analistas sobre la efectividad de las fuerzas danesas. En términos de gasto militar, Dinamarca ha destinado 9.900 millones de dólares en defensa, lo que puede parecer una cifra considerable, pero se traduce en solo 17.000 soldados, una fuerza que no se puede comparar con los grandes ejércitos de otras naciones. La mayor parte del equipo pesado de guerra terrestre ha sido donado a Ucrania, lo que ha dejado a Dinamarca en una situación precaria. Algunos expertos han llegado a afirmar que un conflicto entre Estados Unidos y Dinamarca sería la guerra más corta de la historia mundial, destacando la desventaja abrumadora que tendría Copenhague en tal escenario. La situación ha llevado a algunos miembros del Parlamento danés a considerar opciones inusuales. El diputado Karsten Hønge propuso buscar ayuda de Rusia para defender Groenlandia. Aunque la propuesta suena descabellada, en el fondo es coherente, considerando los intereses de Rusia en el Ártico. Tanto a Dinamarca como a Rusia les conviene evitar que Estados Unidos se apodere de Groenlandia. La historia de la región ha estado marcada por tensiones y rivalidades, y la presencia estadounidense en el Ártico es vista con desconfianza por el Kremlin, que considera esta área como parte de su esfera de influencia. Rusia, con cerca de 6 bases militares en el Ártico, no está dispuesta a renunciar a sus intereses en la región. La respuesta del Kremlin a las ambiciones de Trump ha sido clara. El Ártico es un área de interés estratégico y geopolítico para Moscú que exige respeto al derecho internacional en esta zona. La posición de Rusia se ve reforzada por su proximidad geográfica y su historia de actividad militar en el Ártico, donde ha incrementado su presencia en años recientes. Mientras tanto, Estados Unidos, que no posee bases permanentes en el Ártico, busca establecer una mayor influencia en la región, lo que intensifica las tensiones entre las potencias. Blanco es, gallina lo pone. Pues es obvio que Estados Unidos quiera poner estas bases. Ellos acostumbran a hacer este tipo de movimientos, pues precisamente con el argumento de la seguridad nacional y la protección a la democracia.
Hay un tema, Margarita, y es que definitivamente Dinamarca aparentemente en días pasados, precisamente la primera ministra habló de que no daba como muy cercana la posibilidad de que haya un conflicto, ¿no? Dijo, no tengo la fantasía de imaginar que alguna vez lleguemos a eso. Sin embargo, empezaron a hacerse reuniones, ¿no? Precisamente con el primer ministro de Groenlandia, Muteged, que estuvieron reunidos con el rey Federico X y están en todo este proceso como de ponerse alerta. Recordemos, Margarita, que Dinamarca, pues no es que sea una potencia. Con esta noticia del informe del Ministerio de Defensa, quedó al desnudo totalmente y se observa una gran, y con el tema de los suministros a Ucrania, pues se quedaron sin nada prácticamente. Y esto, a pesar de que ellos siguen manejando pues recursos y siguen en la idea de apoyar a Ucrania, pues el verse enfrentados de alguna manera a Estados Unidos, que ha sido, pues que es el líder de los países de la OTAN, yo no me imagino en un conflicto, Margarita, Estados Unidos, Dinamarca, por Groenlandia, a los demás países de la OTAN apoyando a Dinamarca. Y me entra la duda, ¿qué pasa si llega Rusia y apoya a Dinamarca, por ejemplo? ¿Cómo quedaría eso? Eso sería épico, perdón. Mira, a mí me gustaría pensar mejor que se van a sentar todas esas partes en una mesa de negociaciones porque todos tienen intereses ahí. Ya se sabe que Estados Unidos no tiene bases militares en el Ártico. Rusia sí tiene 6 bases militares, o sea, llegó primero, por lo tanto, tiene derecho, de hecho, a pelearlas. Por otro lado, está Groenlandia, que quiere defender su autonomía, no quiere ser ni estadounidense ni quiere ser danés. Yo creo que se tienen que sentar para ver cada cual cómo va a manejar sus intereses y sus pretensiones en el lugar. Porque nada más de pensar que puede eso estallar en un conflicto bélico, uno más de los que ya hay, la verdad es que es espeluznante. Solo esta idea. Si Dinamarca tuviera que salir en defensa de Groenlandia y ver, perdería la pelea, yo te diría que en los primeros minutos, porque como hemos escuchado en la descripción del video, es completamente absurdo usar con cosas tan viejas. Por ejemplo, esos morteros que dicen que se sujetan con cinta adhesiva. Y esto es parte de un informe confidencial del Ministerio de Defensa danés sobre la situación de una de las principales unidades del ejército, que es ese 13º Batallón de Infantería Ligera que tiene su base en Haderslev y debería estar listo para llevar a cabo, como se dice, misiones de la OTAN a partir del 1 de enero. Eso, bueno, ya pasó. Ahora, ¿cuál es su tarea? Bueno, como se dice, transportar rápidamente a 500 soldados al área objetivo y realizar operaciones de combate ligeramente a pie con solo bolsas de lona con vehículos todoterreno. De modo de que estos soldados no están de manera alguna preparados para ser enviados a una misión internacional y mucho menos en medio de las amenazas de Donald Trump, que parece quiere hacerse del control de Groenlandia. Aunque pueda parecer una idea descabellada, Trump insiste en que Groenlandia tiene un valor estratégico clave para Washington en su rivalidad con Rusia y con China. Pero bueno, pensándolo bien y pensando de manera pacifista y negociadora, ojalá que se sienten en una mesa a negociar los intereses y que no vayan por el camino del conflicto bélico, porque eso sería fatal para la humanidad. Ya mucho se está sufriendo en toda la zona de Europa del Este, en el Medio Oriente, con Occidente involucrado de lleno y la OTAN. Así es, Margarita. Cabe anotar que precisamente el primer ministro de Groenlandia dijo que el territorio debería liberarse de las cadenas del colonialismo. Así que
se les puede devolver con algo más complicado, ¿no? Ellos son pequeñitos, pero puede, además, pues tengamos en cuenta que es toda una falta de respeto lo que hace Donald Trump con sus aliados, precisamente. Vamos con el siguiente corte, Margarita. La respuesta de Groenlandia a las sugerencias de Trump ha sido igualmente contundente. Su presidente autonómico, Mute B. Egede, ha afirmado que Groenlandia no está ni estará a la venta, subrayando la resistencia de la población local ante las presiones externas. Esta afirmación resuena en un contexto donde las aspiraciones de Trump y la respuesta de las autoridades danesas y europeas reflejan un sentimiento de soberanía que se enfrentan a las ambiciones imperiales de una superpotencia. La historia reciente ha mostrado que las tensiones en el Ártico no son nuevas. Desde la Guerra Fría, la región ha sido un punto caliente de competencia entre las grandes potencias. El derretimiento del hielo ártico ha abierto nuevas rutas marítimas y ha desatado una carrera por los recursos naturales, lo que ha llevado a una mayor militarización. La región del Ártico alberga importantes reservas de petróleo y gas, lo que la convierte en un área de gran interés para las economías globales. La búsqueda de recursos en esta región ha intensificado las tensiones, y el acceso a estos recursos se ha convertido en un factor de influencia geopolítica. La intersección de intereses económicos, estratégicos y militares en esta región hace que cualquier movimiento, como las intenciones de Trump hacia Groenlandia, sea visto con suma preocupación por Moscú. La respuesta de los líderes daneses, que buscan opciones incluso en aliados poco convencionales como Rusia, pone de manifiesto la desesperación de un país que se encuentra entre la espada y la pared. Así es, Margarita, el nerviosismo ahorita en Dinamarca, a pesar de lo que digan, que no, que eso no es tan cercano, que eso no puede pasar, pues definitivamente ellos sí están ahorita un poco asustados alrededor del tema. Y a pesar de ello, pues Groenlandia tiene hoy más independencia que Dinamarca, pues que Dinamarca respecto a la Unión Europea. Entonces, la idea es que Dinamarca piense bien lo que se va a hacer con respecto a esta parte, ¿no? Lo que sí pasa, Margarita, es que el primer ministro, pues, de Groenlandia no va a dar su brazo a torcer. Dinamarca tiene que moverse con mucho cuidado y la Unión Europea también, ¿no? La Unión Europea por este hecho puede llegar a tener también un enfrentamiento con Estados Unidos. Eso no se ha tocado mucho, pero sí es posible porque se aplica la inviolabilidad de las fronteras, ¿no? O sea, usted no puede llegar allá a invadir así como así, en caso de que lo hiciera. Sería muy torpe, pero con él uno nunca sabe, lo hemos visto anteriormente. Y no es la primera vez, Margarita, que Donald Trump propone el hecho de comprar Groenlandia. Ya en 2018 lo había hecho, ¿sí? Que tuvieron que manejarlo de otra manera, pero efectivamente ya lo había planteado. Entonces, la situación de Dinamarca es muy, muy complicada y con lo que hemos visto, pues hay que ir con pies de plomo. Pero fíjate, hay una pregunta que sobrevuela la geopolítica desde que Trump anunció su intención de controlar Groenlandia. Y la gente se pregunta, ¿cómo es posible que el presidente de Estados Unidos diga que quiere tomar una nación militarmente si es necesario y esa nación no ponga el grito en el cielo? ¿Cómo es posible que el presidente groenlandés haya dicho, tenemos que negociar con Estados Unidos? ¿Cómo es posible el uso de presiones o incluso la fuerza hacia una nación aliada? Bueno, yo creo, en mi modesta opinión, es porque el primer ministro de Groenlandia, Mute Egede, tiene esperanza de llegar a un acuerdo negociado, porque hasta donde hemos visto, él rechazó categóricamente la idea de que Groenlandia pueda ser vendida. Sin embargo, también expresó su disposición a negociar
con Estados Unidos sobre temas de cooperación, especialmente en áreas como la defensa y la minería. Y es precisamente hacia eso, hacia donde está volcando su interés Estados Unidos, o sea, Donald Trump. EGD subrayó que Groenlandia no quiere ser ni danesa ni estadounidense, sino que quiere decidir su propio futuro. Así que, según un medio que consultamos, que es axios.com, dice que Groenlandia está buscando trabajar más estrechamente con Estados Unidos en materia precisamente de defensa y de minería, que hubo una reunión este lunes que pasó, según medios locales, donde los republicanos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, obviamente, presentaron un proyecto de ley diseñado para permitir que el presidente electo Donald Trump entable negociaciones con Dinamarca para poder adquirir Groenlandia, un territorio que todos sabemos que es autónomo, que forma parte del reino danés. Entonces, por ahí hay expresiones textuales, por ejemplo, me gustaría repetirlo una vez más, no queremos ser daneses, no queremos ser estadounidenses, eso dijo Mutejere, y dijo que necesitaba hacer negocio con Estados Unidos, que han comenzado ya a iniciar un diálogo y a buscar oportunidades de cooperación con Trump. Eso dijo él en una fuente informativa danesa. Sin embargo, a pesar de esa buena onda del primer ministro de Groenlandia de abrir las puertas en materia de minería y comerciar con Estados Unidos, los sigue acechando la sombra de Donald Trump, que se ha negado a descartar el uso de la fuerza militar para adquirir Groenlandia, que es defendida por Dinamarca, miembro de la OTAN. Entonces, ¿cómo va a terminar ese asunto? Habrá que ver, porque Rusia tiene también intereses en el Ártico, tiene sus bases allí. Y si Groenlandia le pide ayuda a Rusia, entonces hay una confrontación entre Putin y Donald Trump en momentos en que están tratando de sentarse en una mesa a hablar de Ucrania. Es complicado, por eso yo digo que esta salida mediante el camino de la fuerza no va a producirse de una manera tan rápida ni efectiva, hasta tanto no se sienten hablar. Yo creo que va a pasar un tiempito hasta que nos resuelvan el problema anterior, que es el conflicto ruso-ucraniano. Ya hay que ver cómo viene la mano. Groenlandia buscará apoyo de Moscú para su posible defensa. Bueno, eso es una gran incógnita. Bien. Sería interesante. Sí. Y una cosa más, Margarita, si eso es así, entonces que Rusia reclame los territorios de Alaska. Entonces, unos por otros. Claro, ¿no? A una a otra. Por eso te digo, se van a sentar porque todo el mundo hay que, mira, y no hemos hablado de China, que China también tiene sus bases, pero por eso y son potencias, grandes potencias con grandes intereses. Y Estados Unidos hasta ahora en el Ártico no tiene ninguna base. O sea que llegó tarde, ahora fue que abrió los ojos la avaricia expansionista de Estados Unidos a través de Trump. Pero bueno, hay que esperar y ver cómo se desenvuelven los acontecimientos de ahora en más. De este modo llegamos al final de este comentario con un tema que parece que va a derretir el hielo y la nieve del gélido ártico, con esa incertidumbre, Ivette, sobre el futuro de Groenlandia ante las apetencias imperiales de Donald Trump. También ante la indefensión de ese territorio donde Rusia también tiene sus intereses. Así es que solo nos queda agradecer a nuestra audiencia por los minutos que tan amablemente nos han regalado para escuchar este comentario. Muchas gracias, Margarita. Muchas gracias a nuestra audiencia, como siempre, que nos acompaña y nos ve en estos análisis que van más allá de la noticia todos los días. Nos da sus comentarios, sus likes y nos hace motivar para llevar la mejor información. Los invitamos a que se sigan sumando a nuestro canal de Prensa Alternativa, La Voz de la Patria Grande, que ya supera el 1.000.000 de seguidores y que seguirá creciendo gracias a ustedes, siempre con mejores contenidos, mayores espacios para hacer crecer esta comunidad de la Patria Grande. Los dejamos con la reflexión del día. Ser enemigo de Estados Unidos es peligroso,
pero ser su amigo es fatal. Lo dijo Henry Kissinger. Nos vemos hasta que nos No hay volvamos a escapatoria. Chao.